Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las concejalas del bloque del Frente de Todos presentaron 3 ordenanzas referidas a la temática de género con el objetivo de institucionalizar políticas integrales tendientes a la igualdad justamente de géneros. Para conversar de este tema estamos ahora en comunicación telefónica con Analía López Ubierna, que es edil del Frente de Todos y también es la presidenta de la Comisión de Género, Diversidad y Equidad. Buenas tardes, Analía. Victoria y Juan Ignacio te saludan desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, Victoria, Juan Ignacio y la audiencia del Ágora en Radio Nacional. Bien, contentos de tenerte en este nuevo ciclo y en este 2021 que recién empieza, por lo menos para nosotros en la radio. Analía, comentábamos de estas 3 ordenanzas de género que presentaron y tengo entendido que tuvieron tratamiento sobre tablas en la última sesión. En realidad se las pidió sobre tablas y bueno, el oficialismo nos solicitó que fueran a informes del Ejecutivo, trámite que en general, bueno, digamos, hablando de lo que es la parte administrativa, sí, es común y normal en los proyectos de ordenanza pedir una opinión del Ejecutivo, el cual puede sugerir o no modificaciones al texto, ¿no? Yeah. Así que bueno, esta semana, como una de las comisiones asignadas a los proyectos, o la que se asignó en primer lugar fue la de asuntos legales, el presidente del bloque oficialista, Nicolás Vitalini, iba a pedir, digamos, que pasaran a informes. Bien, ¿y de qué tratan estas 3 ordenanzas que presentaron? Bueno, nosotros pensamos 3 proyectos de ordenanza para presentar en esta semana, no porque la agenda de género sea algo únicamente para abordar en la semana o en el mes de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es decir, nosotros pensamos y presentamos proyectos a lo largo de todo el año. Pero año tras año nos parece importante ayudar en la visibilización de esta fecha y en la conmemoración a la que hace referencia. Y bueno, nos parece siempre como oportuno destacar un poco más y aprovechar a presentar proyectos relacionados con la temática. Esto arrancó un poco el año pasado, en el 2020, cuando armamos entre todas las concejalas del bloque una agenda de 10 proyectos, al que luego se fueron sumando otros a lo largo del año, y bueno, esta agenda se ha visto ampliada con estos 3. Básicamente, bueno, a lo que apuntan estos proyectos es más que a una política de sensibilización o de capacitación, digamos, a la ampliación de derechos, a políticas que vayan más allá en pos de la plena igualdad para las mujeres jurídica, social, económica, laboral y cultural. O sea, nosotras entendemos que hace falta avanzar en políticas que transversalmente vayan empoderando a las mujeres y también incluyendo, ¿no?, a las distintas diversidades sexuales e identitarias, porque también nos parece lógico como colectivo femenino trabajar conjuntamente con los colectivos de diversidades, en pos de ir instalando, digamos, en la sociedad toda la necesidad de tomar medidas o de implementar políticas que vayan equiparando en derechos a estos colectivos, de los cuales a uno pertenezco, que siempre se han visto en una situación de inequidad. Entre las 3 ideas, una que había sido gestada un poco el año pasado, pero que luego fue a consulta, digamos, de los trabajadores de los distintos organismos de cultura, porque nos pareció importante tener su opinión, es un proyecto de ordenanza que establece cupo de acceso femenino y de las diversidades de género en todos los eventos o ciclos culturales organizados y o financiados por el municipio de Bahía Blanca. Entonces, esta ordenanza establece una escala para que se tenga en cuenta cada vez que el municipio organiza, valga la redundancia, ciclos o eventos culturales, en la contratación de los distintos grupos haya un cupo, digamos, de grupos o de trabajadoras y trabajadores femeninos y de las diversidades. Entonces, por ejemplo, si hay un evento con 3 artistas programados,
por ejemplo, ustedes verán que este fin de semana creo que hay actividades culturales en el Parque de Mayo. En un evento similar, si el municipio tiene previsto contratar por ejemplo, 3 grupos, uno mínimamente se pertenezca o sea, tenga cupo femenino. Si hablamos de 5 o 6, que sean 2. Si hablamos de 9 o 10, sean 3, de manera de cumplir, de llegar a cumplir en esta última escala, mínimamente con un 30%. Bien. No solamente está pensado para el caso de que los grupos, pensemos, qué sé yo, en un grupo musical, sí, que los artistas sean mujeres y / diversidades sexuales e identitarias, sino también incluir todo lo que tiene que ver con trabajadoras y trabajadores como, o sea, rubros técnicos, para decirlo mejor, ligados al trabajo artístico, que, o sea, pueden ser iluminadoras, sonidistas, montajistas, claro, no solamente maquilladoras, el coreógrafas. artista que está en el escenario, sino todo lo que es necesario para la puesta en escena, digamos. Claro, correcto, porque puede ser que a lo mejor tengamos, no sé, un grupo musical cuyos artistas sean varones, pero si detrás de ellos hay todo un staff importante de trabajadoras, mujeres o diversidades relacionadas con la puesta en escena del espectáculo, esto también es válido. Bien. Así que bueno, esa fue una primera idea. Después, los otros 2 proyectos tienen que ver, uno, con los procesos de compras, contrataciones y licitaciones. Ajá. Nosotros pensamos que el municipio, que es un importante ente contratante de la ciudad, en cuanto a compras de artículos y de objetos, pero también en cuanto a la contratación de servicios, podía tener una mirada, una ponderación positiva en estos procesos hacia aquellas empresas y / proveedoras o proveedores cuya titularidad sean mujeres o diversidades sexuales e identitarias, o aquellas empresas que mínimamente pudieran demostrar paridad de género en sus staff o en sus cuerpos de personal. Entonces, si el municipio abre una licitación para una compra o para la prestación de un servicio, ante igualdad de ofertas de quienes están inscritos como proveedores y proveedoras, sí, o con una diferencia no superior a un 5% con la mejor oferta, se priorice la contratación de estas empresas, digamos. Pueden ser empresas, cooperativas o titulares de dominio, ¿no? Bien. Y aún si hubiera una igualdad de ofertas, o sea, supongamos que tengamos 2 empresas contratantes con mejores ofertas que reúnen esta condición, digamos, de que sus staff de personales tengan paridad o la titularidad sea de mujeres y o diversidades, establecemos también, ante esa igualdad, la posibilidad de que se tenga en cuenta o se pondere positivamente otros aspectos, como es, por ejemplo, que tengan contratadas mujeres y diversidades con dificultades de inserción laboral, ajá, como pueden ser víctimas de violencia de género, con discapacidad reconocida, o que hayan sido expenitenciarias, digamos, reclusas internas de centros, digamos, penitenciarios cuya situación les permita acceder a empleo en libertad condicional. Después, que tengan, por ejemplo, plan de capacitación de su personal en perspectiva de género para alcanzar la igualdad de trato entre hombres, mujeres y diversidades y eliminar estereotipos, que tengan protocolo de actuación en situaciones de violencia, y bueno, y una garantía que en aquellas actividades derivadas de la ejecución del contrato no se vaya a utilizar, por ejemplo, lenguaje o imágenes sexistas. Bien, bien, bien. Y el último tiene... Sí. Dale, haceme y después seguimos. No, te quería preguntar, que pensé que habías terminado y me parecía que queda la tercera ordenanza. Y la tercera tiene que ver con el acceso a la vivienda. Entendiendo, digamos, nosotros que el acceso a la misma, o sea, el acceso a una vivienda adecuada es un factor decisivo, ¿no?, para las condiciones de vida de las mujeres y de las diversidades sexuales e identitarias, incluso aún más para aquellas que tienen grupos familiares a cargo, es decir, son responsables de jefaturas de hogar. Pensamos en modificar la ordenanza fiscal 2021 a fin de incorporar desde una perspectiva de género nuevos sujetos o sujetas exentas del pago de derecho de construcción.
Ajá. Es decir, si hay mujeres y o diversidades titulares de dominio de un terreno o de un lote y tienen la posibilidad, porque además creemos que en algún momento o en alguna medida van a salir facilidades o posibilidades crediticias para la construcción que abarquen a estos colectivos, tienen la posibilidad de construir su vivienda propia, siempre hablando de vivienda unifamiliar, ¿no? Sin locales que sean utilizados para explotación comercial o económica, que no superen los 70 metros cuadrados, a excepción de que el grupo familiar así lo requiera, y que puedan demostrar, digamos, que son titulares de familia o jefas de familia con menores a cargo, propios, afines o con adultos mayores a cargo, que puedan estar eximidos del pago de los derechos de construcción, que al mismo tiempo que es, digamos, tiene un impacto importante este ahorro, sí, digamos, en los gastos constructivos de la vivienda, también creemos que es una política que no va a ser muy incisiva en el orden económico para el municipio, pero que amplía un derecho importante, porque convengamos que no hay muchas mujeres titulares de su propia casa, que en general los bienes económicos siempre van más asociados a titularidades de hombres que al de mujeres y diversidades. es cierto. Analía, ¿cómo estás? Victoria soy. Hola, Vicky. ¿Cómo va? Yo te quería consultar, hablando de proyectos de ordenanza, el proyecto de ordenanza de la creación de la Mesa Intersectorial de Violencia de Género, que hablamos el año pasado con vos sobre este proyecto, y tengo entendido que había pasado a pedido de informes del municipio. Te quería consultar cómo sigue eso. Este proyecto todavía está en el Ejecutivo. Nosotros, mira, justamente yo esta semana participé de la reunión del Consejo Local de las Mujeres. Este proyecto es de autoría del Consejo Local y del Frente Feminista Nacional y Popular. Es un proyecto que nosotros en el Consejo Deliberante consideramos como autoría de particulares. Llegó a la Comisión de Género el año pasado. Las integrantes del oficialismo de la comisión, que son las concejalas Soledad Martínez, Silvina Cavirón y Marisa Pignatelli, solicitaron que fuera informe del Ejecutivo y marchó hacia allá. Así que bueno, nosotros vamos a ver, el lunes tenemos la primera reunión de comisión de este periodo ordinario, así que bueno, vamos a abordar, tenemos una lista importante de proyectos pendientes que fueron a informes del Ejecutivo, ver dónde está el proyecto, y bueno, va a haber un pedido desde mi presidencia hacia las concejalas de colaboración importante para ver que estos proyectos puedan volver para su tratamiento en comisión y su votación. Este fue informe junto con los que yo mencionaba antes de la Agenda 2020, la mayoría de ellos está, digamos, detenido, por decirlo de alguna manera, en la dirección de promoción de derechos humanos. Siempre me cuesta un montón esa Tiene dirección. un nombre complicado. Sí, tiene un nombre complejo. Es la dirección, digamos, que a su vez contempla la coordinación de políticas de género. Así que bueno, vamos a reclamar que estos proyectos, por sí o por no, con modificaciones o no, sean debidamente informados. En general nosotros como bloque opositor vemos que hay una demora muy importante, incluso, no sé, creo que el concejal Carlos Quiroga en algún momento presentó un proyecto, no sé si de resolución o de ordenanza para acotar. Consideramos que a veces son excesivos los tiempos de demora en informar los proyectos de ordenanza, y que esto ralentiza mucho el funcionamiento, ¿no?, del Consejo Deliberante. Pero bueno, no ha habido voluntad del oficialismo en establecer un tiempo acotado, digamos, para que el Ejecutivo se vea en la obligación de informar y devolver al honorable cuerpo los proyectos. El que sí nos devolvieron, sí. Bueno, la verdad que hay que reconocerle al señor Ardáiz, es el de lenguaje no sexista. Ajá.
el de la creación de la guía de lenguaje no sexista, bueno, antes de dejar su cargo, el funcionario Fernández Sarday devolvió informado favorablemente ese proyecto de ordenanza y bueno, lo vamos a pedir para la próxima sesión el tratamiento sobre tablas, que bueno, tardó bastante en volver y el informe es favorable, vamos a tratar de que sea votado en la próxima sesión porque también consideramos importante, digamos, que tanto el Ejecutivo Municipal como el Honorable Consejo Deliberante sean pioneros, digamos, en el uso de un lenguaje no sexista. Bien, bien. Analía, te cambio de tema ya que me gustaría consultarte por un tema que hizo un poco de ruido a principios de febrero cuando ya se avisoraba la vuelta a clases presenciales o actividades presenciales, que es ese hermetismo que hay, ¿no?, por parte del municipio en torno a la ejecución o no ejecución del Fondo Educativo Provincial, que para quien esté escuchando y no sepa de qué se trata, es dinero que la provincia le entrega a los municipios en la forma de partidas afectadas que están destinadas en un 60%, si no mal recuerdo, para invertirse en infraestructura escolar. En el caso de Bahía Blanca, ¿qué pasó con ese dinero? Bueno, la verdad que esa es la gran pregunta, ¿no? Ese fondo educativo que se crea por ley nacional, en realidad en su espíritu inicial de creación fue pensado para la mejora de infraestructura edilicia de los distintos establecimientos escolares pertenecientes al Estado, porque bueno, la verdad que se implementó a partir del gobierno de Néstor Kirchner, y bueno, fue cuando se llega al gobierno y se visualiza, digamos, el deterioro de muchos años en la infraestructura escolar, de lo cual no escapa, sino que tiene un problema, digamos, muy profundo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Es un fondo nacional, en la medida de lo que se recauda, se reparte, o sea, es coparticipable en una primera instancia con las provincias y a su vez las provincias con sus municipios. Esa coparticipación está atada a la matrícula, ¿no? A la cantidad, o sea, no es caprichosa, sino que está directamente relacionada con la cantidad de establecimientos educativos y la matrícula escolar de cada servicio. La realidad que, bueno, nosotros el año pasado, venimos ya con una larga discusión respecto a los reclamos, a los pedidos. Cuando vos decías que el 50% es lo que se tiene que utilizar en infraestructura, la realidad es que la ley marca eso como piso, como obligación, no como techo. Claro. Con lo cual, cualquier municipio que observara que hay importantes necesidades en cuanto a infraestructura y también en cuanto a mobiliario, no solamente la parte edilicia, sino también mobiliario, tecnología, lo que hiciera falta para llevar adelante el proceso educativo, priorizando primero la educación formal por sobre la no formal, podría utilizar, si quisiera, el 100% en infraestructura. Lo que nosotros venimos visualizando es, bueno, en primera instancia, no solamente nosotros como bloque opositor, sino que esta es una historia que viene desde enero del 2016, ni bien asumió en su momento Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, que fue desmantelar, una de las primeras medidas de gobierno que tomó el intendente Gay fue desmantelar la comisión de seguimiento de ese fondo, de la cual participaban no solamente funcionarios del municipio e integrantes del Consejo Deliberante, sino también, por ejemplo, las organizaciones sindicales, los inspectores regionales y distritales, es decir, había actores del ámbito educativo, del Consejo Deliberante, del municipio y también de las organizaciones sindicales, porque cuando hay cuestiones o problemas de infraestructura no solamente se ven afectados los alumnos y alumnas, sino también los trabajadores y trabajadoras, docentes y auxiliares de la educación. Las condiciones de trabajo y de habitabilidad deben ser dignas y adecuadas para todos los integrantes los integrantes de la comunidad educativa. Bien. Hace rato que venimos visualizando, o sea, si vos desmantelás inmediatamente una comisión que que si bien no tiene decisión, sí puede colaborar en la asignación de las prioridades o en la visualización
de las situaciones que requieren, digamos, una atención perentoria por sobre otras, es que ya no tenés una voluntad no solamente de compartir las decisiones, sino no hay voluntad de escucha sobre las opiniones de los demás. Y a partir de ahí lo que se fue visualizando año tras año fue una falta de información absoluta de ese dinero que recibe mes a mes, esas partidas de fondo educativo, a qué se destinaban. Yeah. Cuando llegamos al Consejo pudimos observar en las distintas rendiciones que hay un monto importante que está destinado a sueldos que no se presupuestan, pero que después en la ejecución del presupuesto aparecen ahí, de personal de planta, que no se sabe a qué tareas está asignado y que solamente se cumple con ese piso. Claro, del 50% con el piso que vos decías. Analía, discúlpame que te interrumpa, que estamos cerca del informativo. Para cerrar este concepto, que lo podemos ahondar en alguna futura entrevista, y para que la gente entienda de qué estamos hablando, más o menos cuánto es esta plata, que este 50% del fondo que no se está usando en infraestructura escolar y que podría utilizarse para resolver los problemas que todos conocemos de infraestructura escolar que hay en Bahía Blanca. El total del fondo percibido el año pasado rondaba los 190 millones de pesos. Hay una lista muy importante de establecimientos y yo lo que veo es que cuando uno hace, en general, y sobre todo hablando del gobierno de Juntos por el Cambio, lo visibiliza. Yo lo que pude ver ahora al inicio de este ciclo lectivo es solamente una publicación inaugurando las refacciones de la escuela primaria 55, que comparte edificio con una escuela secundaria, ¿no? Se habla de refacciones de sanitarios, rampas y techos. Claro. Ese expediente, Juani, data del año 2019, o sea que 2 años transcurrieron desde que se inicia el expediente de obra hasta que esa obra se inaugura. Analía, perdóname que te corte, pero estamos sobre el informativo nacional. Sí. En todo caso, te pido la posibilidad de desarrollar este tema, que es bastante sensible, y más en la coyuntura que estamos, la semana que viene. ¿Podrá ser? Sí, cómo no, a disposición de ustedes. Bueno, Analía, te agradezco y lamentamos esto de los tiempos, viste cómo es la radio. No, no importa, son tiranos los tiempos, pero está bueno instalar los temas y por ahí continuarlos en otra oportunidad. Bien. Te mando un saludo, Analía. Otro para ustedes, que sigan bien.